Bien, seguimos con Monseñor Javier del Río aquí en el Búho TV. Monseñor, déjeme hacerle una pregunta. Usted como persona, como ser humano, como se pregunta en algunas entrevistas periodísticas, ¿en qué pecado ha caído últimamente? A ver, los últimos días, sobre todo, en un poquito de impaciencia, sí, pero impaciencia con Dios. Sí. A todas las modelos que se les pregunta. Pero el Señor me ha consolado. ¿Sí? Sí. Bueno, a todas las modelos que se pregunta, eso dicen en la gula. Y son así delgadísimas, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Algunos dicen que usted ha pecado de soberbia en esa respuesta que le ha dado el ministro Salvador del Solar. Sí. Así ¿Usted dicen no algunos, lo cree? Sí. No, es que yo pienso que la mayoría no conocen el contexto en el que yo di esa respuesta, ¿no? Porque ha sido una entrevista, más que una entrevista, fueron varios periodistas que nos salían de la misa de 11, entonces varias preguntas a la vez, ¿no? Y entonces fuimos derivando el currículo educativo, el curso por la vida, y luego llegamos a esto, y entonces algún periodista me pregunta, ¿no?, ¿por qué yo no le respondí al ministro en ese momento? Este es el punto. Y entonces, claro, yo le expliqué, el señor ministro estaba de visita en Arequipa como representante del presidente de la República. Yo era el anfitrión, digamos así, aunque yo no lo había invitado a la hermandad, pero yo era el anfitrión como autoridad, ¿no? Entonces, claro, si yo le respondía, eso fue lo que quise decir, o sea, es como yo pongo a pelear con el ministro, a discutir sobre cuestiones de telenovelas, él sabe más que yo, y no lo digo de manera despectiva, que se ha querido tomar así. O sea, el señor ministro ha sido un actor, yo no voy a discutir con él de actuación, ni voy a discutir con él de relaciones internacionales, que tiene un máster y yo no he estudiado nunca. Pero no mencionó relaciones internacionales, no, sino las telenovelas. Y algo más. No, pero, sí. En nuestro medio, sí. Eso es un poco despectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que las telenovelas realmente tienen un nivel muy chato en muchas cosas, en fin, ¿no? O sea, mire, está ¿usted no lo cree? ¿Usted ve telenovelas? No, que voy a ver telenovelas. Yo tampoco veo telenovelas. Entonces, es como despreciarlo, ¿no? Vamos a ver, no solamente dije telenovelas, está grabado que dije también en algo más que ha tenido un máster que yo no me acordaba de qué era, pero luego he leído que era. Dije, claro, yo no voy a discutir con eso. ¿Por qué? Porque yo termino mal parado. Pues lo mismo, no voy a discutir con el señor ministro sobre Biblia, porque yo sí sé de Biblia. Es lógico que sé de Biblia. Dice, yo sé de teología porque lo soy. Y naturalmente el ministro terminaría mal si yo me pudiera discutir con eso. Sería horrible. Esto fue lo que quise decir. O sea, sería al contrario. O sea, usted lo quería proteger, digamos. No, me parecía, de humillarlo. No, me parecía horrible cómo voy a discutir yo con un señor ministro públicamente. Okay. ¿No? Pero también algunos tomaron, ¿no?, muy a mal el hecho de que en esa reunión, en esa ceremonia, sí, que usted era el anfitrión y venía, usted como que le quiso forzar a comprometerse con algo, ¿no? Al decirle, quiten la palabra, le pido, digamos, de una forma pública, como que lo quiso presionar. Vamos a ver, estamos en un contexto. El día anterior había habido la marcha con mis hijos no te metas, donde alguien ha dicho, información oficial, 64.000 personas, pero han sido mucho más. Solamente en Arequipa habían como 30.000, pero bueno. Otros dicen 1,5 millones, tal vez no sean tantos, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto. Eso fue la tarde anterior. Entonces, lo que le dije al señor ministro fue esto. Además, le dije así, con toda humildad y todo respeto, le pido que transmita un pedido al señor presidente. No le dije que lo decida él, ni mucho menos que lo decida en ese momento. ¿En qué consistía el pedido? La ministra de Educación, el mismo ministro del Solar, el ministro de Trabajo, varios ministros habían dicho, el currículum no tiene ideología de género y no es nuestra intención introducirlo en las aulas. Pero lamentablemente muchísima gente no lo creía. Ahí estaba el 1 millón de personas del día anterior en las calles. ¿Y usted no les cree tampoco a los ministros? Entonces, no le cree al presidente. Justamente le dije eso. Le dije eso. Nosotros queremos creer en ustedes. Por eso la forma más fácil de solucionar este problema es, se saca una resolución ministerial de una línea que toma 5 minutos hacerla, diciendo, se prohíbe en el Perú la ideología de género. Si ustedes están de acuerdo en no introducirla, así de fácil. Ahora, ¿por qué es tan malo hablar, la palabra género? ¿Por qué se ha vuelto una mala palabra? Porque es una palabra pecaminosa. Porque de lo que yo entiendo, en la simpleza de mi razonamiento, como puede ser de cualquier ciudadano,
Correcto, el sexo, que es un asunto biológico, es masculino y femenino, pero el género efectivamente es una construcción social y cultural porque existen roles femeninos y masculinos, existe vestimenta, existe... Cuando usted dice el matrimonio es entre hombre y mujer, es porque hay una conciencia de género, o sea, yo soy una mujer, yo soy un hombre, me puedo casar, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué es malo la palabra género? Muy bien, muy interesante la pregunta. Mire, cuando en España ya hace, no sé si 15 o más años, se estuvo discutiendo la primera ley que hablaba sobre el tema de género, ya la Real Academia de la Lengua Española envió un oficio diciendo el término género no se aplica a los seres humanos. Los seres humanos tienen sexo, no tienen género. Género tienen otras especies, no nosotros. Entonces, a partir de ahí, ¿qué cosa es el género? Lo que se puede llamar teoría de género o ideología de género, que es lo que yo creo que es. Bueno, pero ¿no? Que otros niegan que exista. Exacto, que otros niegan que exista. No dicen que es una ideología, pero es una teoría por lo menos. Entonces, ¿pero por qué es una ideología? Sí. Antes que me olvide. Porque están suponiendo que detrás de eso viene el aborto y viene el matrimonio sexual y viene tal y viene cual, es lo que escucho decir, ¿no? O sea, porque hay una ideología. ¿Por qué es una ideología? Sí. Porque detrás de eso, o sea, estamos hablando de un supuesto que detrás hay. Vamos a ver. ¿Usted no cree que es así? Se lo explico, sí. O sea, yo sostengo, y conmigo muchas personas, ¿no?, que es una ideología por dos razones. Primero, porque no tiene ninguna base científica, y segundo, porque es totalitaria. O sea, se impone. No acepta al que piensa otra cosa y se impone por la fuerza. Bueno, por lo menos nosotros, la Iglesia Católica, está de acuerdo en igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, está de acuerdo en respetar a la persona independientemente de su opción sexual. O sea, absolutamente de acuerdo en eso. En la palabra, pero en los hechos no se ve. ¿Cómo que no? Por el amor de Dios. ¿Cómo se ve? O sea, digo, yo quiero salir de esa duda. Por ejemplo, que a un homosexual se le prohíbe entrar a la misa. No se les prohíbe. ¿Cómo se les va a prohibir? Pero la vez pasada los botaron de la catedral porque se estaban besando en la... ¿Pero quién los votó? La policía, ¿no? Digo yo, en mi catedral... ¿Usted no los votaría? ¿En mi catedral? No. Adentro de la catedral, aunque sean heterosexuales o homosexuales, porque no es el lugar dentro de la catedral, ¿no? Bueno. Pero si quieren ponerse en la puerta de la catedral afuera a besarse, yo personalmente que se besen si quieren besarse, ¿no? Pero quien los votó creo que eso fue en Lima, no fue aquí en Arequipa, ¿no? No. Ahora, fíjese, o sea, ahí estamos de acuerdo. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es cuando se quiere mentalizar. Nosotros como iglesia, naturalmente, tenemos una doctrina y somos libres de anunciar esa doctrina, se llama libertad de expresión, libertad de religión. De religión, de credo. Y los otros también pueden decir, o sea, los ideólogos de género, los que apoyan la teoría de género, también tienen todo el derecho a la libertad. Lo que no se puede hacer es imponer, que esto es lo que a mí me preocupa, la imposición, ¿no? Eso, yo lo único que pido es libertad. Ok. ¿Y por qué en la iglesia, dentro de la iglesia, se han registrado tantos y tantos casos de pederastia? Sobre todo contra niños, y mayoritariamente son varones, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con esta exigencia de castidad en estos tiempos que quizá no pueden manejarla? ¿Y cómo eso usted lo compatibiliza con estos otros principios que me está hablando de lo que quiere realmente la iglesia? Sí. Aunque fuera un solo caso, ¿no?, siempre es un crimen abominable que hay que rechazar. Por supuesto, es monstruoso. Sí. Además por el número, es que no es un caso, son miles. Digo, que fuera uno, ¿no? Ahora, el que tenga que ver con el celibato, no, yo le explico por qué queda claramente establecido que no. Porque mucho más numerosos son los casos de pederastia de personas que no son célibes. O sea, familiares con sus sobrinos, con sus primos, con sus mismos hijos, etcétera. O sea, mucho más es de personas que no, o sea, muchísimo más. De acuerdo, pero incluso que sea la iglesia colisiona con su origen mismo. Es una cosa horrible, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Primero, un problema en la selección de los candidatos, ¿no?, que tal vez no se prestó la debida atención con los exámenes psicológicos, etcétera. Y segundo, el problema más grande es que no se actuó a tiempo, ¿no? O sea,
eso de haberlos cambiado de parroquia, etcétera, etcétera, es una cosa horrorosa, ¿no? ¿Usted no está de acuerdo con eso? De ninguna manera. ¿Y por qué sigue pasando? Incluso las Naciones Unidas, hace poco, el 2014, emitió una condena muy fuerte al Vaticano porque llegan a la conclusión que hay como una especie de protocolo, un procedimiento que es muy parecido en todos los casos de protección a los sacerdotes que han cometido violaciones, que de hecho casi no se conoce que hayan sido sancionados, ¿no? Son muchísimos casos terribles. Mire, la mayoría de los casos que han salido a la luz hasta ahora, por razones obvias, son casos de hace 20, 30 años, ¿no? Porque uno ya sabe que el procesar una violación a un niño le toma mucho tiempo, es lo que estamos viendo ahora en el caso de Sodalicio, ¿no? O sea, ¿por qué no? Mucha gente dice, ¿por qué no denunciaron antes? Yo lo comprendo muy bien, porque procesar eso es muy duro. Entonces, los casos que estamos conociendo son los casos de esa época, que ciertamente no hubo una reacción adecuada. Totalmente de acuerdo. Condenable al sacerdote que lo cometió, condenable al obispo que, digamos, solamente lo cambió de parroquia y no asumió el problema. Totalmente de acuerdo. Hoy día la Iglesia tiene normas muy precisas, o sea, protocolos a nivel de la Iglesia Universal. Nosotros como obispos en el Perú tenemos un protocolo también, que yo participé en la redacción de ese protocolo y que se lo puedo dar. ¿Y por qué Figari no tiene sanción? Le explico, en el caso de Figari, vamos a ver, entonces termino esta idea, ¿no? O sea, tenemos protocolos y nosotros los obispos somos los que tenemos que aplicarlo. Y ahora el Papa ha sacado, el Papa Francisco, una norma que dice que si el obispo no aplica el protocolo, el obispo tiene que ser destituido. O sea que, gracias a Dios, la cosa va mejor, ¿no? Va cambiando. Va cambiando, gracias a Dios, ¿no? Y también gracias a la presión pública en parte, seguramente, pero me parece muy bien, tenemos que presionar, hay que presionar. ¿Qué podemos hacer para hablar de un caso concreto en relación a Figari? El caso Figari, el problema hasta donde yo lo conozco, porque yo no he tenido acceso a las actas, pero hasta donde yo conozco es esto. En las normas legales, tanto a nivel del Estado como de la Iglesia Católica, existe una cosa que se llama la prescripción, ¿no? Y la prescripción es una institución jurídica, ¿no? Que naturalmente tiene que ser respetada. Ahí hay un problema serio, ¿no? Por un lado. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, en el proceso seguido ante la Santa Sede no se ha llegado a, o sea, no se ha probado la violación, o sea, delitos sexuales. Creo, porque no he tenido acceso a las actas, que no se ha llegado a probar, creo. Parece que tal vez en algún caso, que ese caso haya prescrito. ¿Qué es lo que ha hecho la Santa Sede? Claro, la Santa Sede no lo ha mandado a Luis Fernando Figari a una cárcel dorada, como se dice, no. La Santa Sede lo ha mandado que viva recluido, ¿no? Recluido, ahora corresponde al Sodalicium ver dónde está recluido, ¿no es cierto? Pero muchos esperarían que venga a responder a la justicia, ¿no? Mire, ahí va yo. Y dice, está prohibida el Perú salvo por razones graves. ¿Y esa no es una razón? Claro, a eso me refiero. Justamente la Santa Sede, por algo ha puesto esa frase. Está dejando una ventanita. Yo diría una puerta, que ahora correspondería a la justicia peruana, porque si ya ahora o sea, el fiscal superior ha dicho, investíguese nuevamente, ¿no es cierto? Entonces el fiscal de primera instancia que va a investigar, si considera que Luis Fernando Figari tiene que venir, lo tendría que llamar. Fíjese, lo que usted está diciendo a mí me parece fantástico. Claro. Yo creo que muchas personas no lo van a creer. O sea, ¿por qué en el Perú los mismos jerarcas de la Iglesia, el cardenal, los arzobispos como usted, y si hablaran tan claro como usted acaba de hacerlo, quizá otra sería la historia, ¿no? ¿Qué hacemos con el movimiento en general? Porque hay varios casos de violación y lo que molesta un poco es el silencio, ¿no? Como si hubiera un pacto de impunidad y los mismos miembros de la orden, que aquí en Arequipa tenemos muchos, no dicen absolutamente nada, no salen a condenar, no salen a hacer un propósito de transparencia y enmienda para que nadie dude, en fin, ¿no sería eso mejor? Mire, sí, vamos a ver. Ya me voy conociendo. Yo hablo claro por un lado o por otro, porque esa es la verdad. Cuando sale el tema Figari, yo me he pronunciado ante los medios, en entrevistas, y me he pronunciado, yo tengo una columna dominical en varios diarios aquí en Arequipa, y un domingo dediqué toda una columna a esta persona, a este personaje Figari, y lo puse con toda claridad, la abominación de lo que se le está acusando de haber hecho. Uno, dos, los mismos denunciantes, yo he hablado con uno
largas horas con uno de los denunciantes, en realidad con dos, pero con uno largas horas, uno de los denunciantes que han denunciado a 5 o 6 sodálites, ¿no? Y ellos mismos me han dicho que consideran que en el Solís hay muchísima gente buena. Y justamente seguro que sí, el mismo claro. Pedro Salinas y otros, cuando intervienen, dice, hay que quitar esta lacra, que es una cúpula, para salvar el resto. O sea, hay, en honor a la gente buena que hay, ¿no? Entonces, por eso yo diría que no es todo el movimiento. Sí, que Luis Fernando Figueira ha cometido actos abominables, los ha cometido. Que hay algunos más, sin duda. No, sin duda. Algunos nombres han salido, otros tendrían que seguir saliendo. Pero en un movimiento tan fundamentalista como el sodalicio, que el líder, fundador, guía espiritual y los principales que estén involucrados, significa pues que toda la línea que de ahí se desprende pues estaría de alguna manera contaminada, ¿no le parece? No, porque justamente... Porque si fuera una que no influye mucho en el movimiento, se le saca y ya, pero no es el caso, Es ¿no? que hay diversas generaciones, o sea, hay sodálites que a Luis Fernando lo han visto una vez en la vida, dos, ¿eh? Entonces, como digo, los mismos denunciantes me han dicho a mí, ¿no? Yo he hecho alguna consulta, se lo comento así con toda claridad. Uno de mis vicarios es sodálite, ¿no? Y yo he consultado con uno de los denunciantes y con otra, o sea, de los denunciantes, los que han presentado la denuncia pública, y luego con otras personas que se han salido de sodalicio, les he dicho, mira, estoy pensando en este sacerdote, ¿tú qué piensas? Tú que lo conoces, que has sido sodálite, tal, ¿tiene algo? Me he dicho, no, no tiene nada, es un buen hombre. O sea, no todo está... Claro, ¿no? claro, y yo creo que, pero... Claro, ahí hay que, yo creo que todavía, o sea, el sodalicio tiene que recorrer un camino muy largo todavía, por eso el Papa ha nombrado un acompañante que es el cardenal Tobin, ¿no? O sea, esto tiene para rato, mucha gente se está saliendo del sodalicio, mucha gente está saliendo del movimiento de vida cristiana, o están escandalizados por lo que ha pasado, y yo pienso que con toda razón. Con razón, ¿no? Claro. Bueno, monseñor, muchísimas gracias por su apertura, por estar aquí también. Encantado. Gracias. Espero que no sea la primera vez, ni la última. Gracias por las preguntas, más bien, y gracias a los televidentes que nos han acompañado. Bien, hacemos una pausa, gracias.